Bienvenidos amigos, un día más, un programa más, un directazo. Hoy contamos con una mesa a tres bandas, con Cristian Lamesa desde Argentina, Adrián Celaya, presidente de ECAI Center. Nos vemos otra vez, pero todos juntos ahora. En anteriores capítulos había sido por separado y ahora pues encantado de que los dos estéis aquí también conmigo para ir tratando, bueno, una narración geopolítica de los temas de actualidad que están empezando este 2025 y ante todo, bienvenidos, por supuesto, sentíos como en casa y vamos a darle al tema. Si queréis ya entrar con algún tema, como berracos, adelante con él. Si no, tengo aquí material como este. El material que está dando la vuelta al mundo. Sobre todo porque está haciendo que la gente se dé cuenta de que los mapas no son como el típico mapamundi, así como de la Tierra plana, sino que hay una corona de la Tierra. La cuestión del norte, la cuestión de Donald Trump diciendo que me quiero quedar con Groenlandia y de cómo esto, bueno, sobre todo Adrián, que lo tiene más porque está en España, está en Europa y nos pilla esto bastante más de cerca, ¿no? La cuestión de Groenlandia es parte de Dinamarca y como Donald Trump está diciendo que la soberanía de los países pues le importa muy poco. Que por un lado a los países de la OTAN en Europa le dice tenéis que hacer un gasto del 5% en armamento y por el otro socava la soberanía de países como Dinamarca al decirles que me quiero quedar con Groenlandia y si no me dejáis os hago una OPA hostil y me quedo con vuestro país. Sí, o sea, me quedo con Groenlandia y os impongo unos aranceles astronómicos. Lo cual es un tema espectacular todo esto. Como, de hecho, precisamente, como otro dato, y os tiro la pelota, resulta que la Fuerza Aérea Danesa está en Ucrania, porque se la regalaron a Ucrania. Y ahora no tienen aviones. Habían regalado los F-16 a Ucrania y los F-35, fabricados en Estados Unidos, todavía hasta 2027 no se los entregarían. En el mientras tanto se han desarmado y ¿qué van a enviar? Una lancha a Groenlandia. Entonces, de nuevo, bienvenidos y os paso la pelota. Quien quiera empezar, Cristian, Adrián. Bueno, vamos a ver, nos estamos situando ante un contexto, vamos a decir, un contexto mediático en el que nos hace pensar en los 4 años anteriores del mandato de Donald Trump. Es decir, 4 años en los que prácticamente no se hablaba de otra cosa al hablar de política internacional que de Trump. Lo que Trump hacía, lo que Trump decía, lo que Trump prometía, lo que Trump amenazaba. Y ahora estamos entrando en una dinámica similar, incluso antes de que llegue la presidencia, ¿no? En este sentido, nosotros siempre decimos que con Trump tenemos que tener mucho cuidado, pero tener mucho cuidado a la hora de interpretar sus declaraciones, porque evidentemente tiene un estilo muy emotivo a la hora de hablar. Eso no es bueno, porque eso es un síntoma digamos, de interés de manipulación, etcétera. Pero es que Trump tiene un estilo muy peculiar dentro de lo que es el estilo político al que estamos habituados, ¿no? Un estilo en el que si hay algo que no importa es la lógica y la coherencia. Es decir, cuando Trump se sitúa ante una entrevista, ante una rueda de prensa, lo que piensa es, ¿qué es lo que ahora me interesa conseguir? Y en función de lo que me interesa conseguir, construyo mi discurso y me da igual que sea lógico o no, que sea racional o no. Entonces piensa en el efecto, ¿no? Y que es algo absolutamente contradictorio con lo que ha dicho una semana antes, no importa. Que es contradictorio con lo que va a decir la semana siguiente, tampoco le importa. Entonces, yo creo que esto es muy importante a la hora de examinar y valorar sus declaraciones. Lo que sí sabemos es que con estas declaraciones tan explosivas ha acaparado los medios de comunicación de todo el mundo. Pero claro, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo que sería, digamos, casi el punto fundamental
de su estrategia de política internacional, si va en serio y si se aplica, el punto fundamental de su estrategia internacional para los 4 próximos años. Y esto es algo improvisado ahora. Sí, ya había algunos precedentes, pero claro, algo de tal dimensión como se está presentando en este momento, o puede ser que esté pretendiendo otra cosa, que esté pretendiendo distraer de algo. Yo creo que esas variables tenemos que tenerlas en cuenta siempre con Donald Trump. No hay que descartar tampoco esa continua forma de actuar en base al regateo y en base a disparar hacia arriba para luego conseguir algo mucho más abajo, ¿no? Es decir, yo amenazo con que voy a invadir un país porque lo que quiero conseguir es que me den permiso para no sé qué, por ejemplo, ¿no? Para poner unas bases militares, ¿no? Es su forma de actuar y no le importa en absoluto algo que a todos los demás líderes políticos les importa. No le importa quedar en ridículo, aparentar que dice barbaridades. Él busca el efecto, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tenemos que tener esta prudencia para luego no encontrar la semana siguiente, pues ahora resulta que va en una dirección contraria, ¿no? Y claro, en este caso sí se ha detectado algo que es, bueno, veo que lo ha subido, ¿no? Dentro de esa rueda de prensa en la que anunció todas esas barbaridades y en respuesta a una pregunta soltó algo mucho más importante desde el punto de vista no teórico, desde el punto de vista práctico seguramente, ¿no? Bueno, no sé si lo puedes poner tú o no sé si el Sí. sonido... No, no, Eh, no, es que no está... Es un archivo de vídeo, pero no está... solo aparece vale. como imagen. No Mm, permite, sí, no me permite temo que no. utilizar el vídeo. Bueno, el caso es, ante una pregunta de un periodista sobre qué pasa con la paz en Ucrania, si efectivamente, como había dicho muchas veces, se va a conseguir en el primer día o la primera semana de su mandato, responde, bueno, 6 meses. Claro, esto es algo de una importancia radical, porque claro, con esos 6 meses lo que está haciendo es cambiar radicalmente el enfoque sobre lo que pretendía hacer en Ucrania y adaptarse a lo que podría ser perfectamente el calendario ruso. Es decir, el calendario de una guerra que está en manos de Rusia, que Rusia va a ganar y que muy previsiblemente era la previsión que hacíamos nosotros, hablábamos del segundo semestre. Decíamos, muy probablemente este año la victoria militar va a ser este año, dependiendo en buena parte del ritmo del colapso ucraniano, pero lo más probable es que sea en el segundo semestre. Entonces nos aparece Donald Trump diciendo 6 meses, ¿no? ¿Qué está diciendo? Bueno, yo no voy a interferir, le voy a dejar a Rusia que siga su camino y yo entraré cuando ese camino esté definido. Porque claro, aquí la cuestión clave es hasta dónde haya llegado el avance territorial y el colapso de Ucrania en el momento en que se empieza a hablar, que probablemente será en el contexto de una rendición, de una capitulación, se le llamará de una forma u otra, ¿no? Pero claro, esto es tremendamente importante y tremendamente tranquilizador, porque lo contrario, esa estrategia de voy a ponerme a negociar, voy a forzar la negociación inmediatamente el día siguiente o la semana o la primera semana de mi mandato, significa un riesgo altísimo de choque con Rusia. Porque claro, era evidente que no es el peor momento para que Rusia negocie cuando está solamente empezando a rentabilizar 2 años de guerra de desgaste y es el mejor momento para Ucrania cuando se está empezando a derrumbar su ejército, ¿no? Entonces, el forzar esa negociación ahora, en este mes, era un riesgo altísimo de choque con Rusia. De pronto dices 6 meses, ¿qué está haciendo? Se está adecuando ya al calendario ruso. Claro, ahí nos encontramos con que seguramente la función fundamental, nosotros estábamos diciendo, de Donald Trump no es tanto intervenir en el final de la guerra o en el destino final de Ucrania, eso lo va a decir Rusia, sino contener la reacción de Occidente, de esas élites occidentales que están en situación de pánico ante la victoria rusa en Ucrania. Y entonces, con esas declaraciones, Trump se queda en ese contexto, que no es poco,
No es poco porque es lo que nos puede evitar una gran guerra, una guerra mundial, ante esa reacción de unas élites que no saben qué hacer frente a una victoria de Rusia que no aceptan, pero que no saben muy bien cómo frenar. Bueno, esto me he ido un poco del contexto, ¿no? Pero bueno, simplemente luego hablaremos del evidente significado geopolítico que puede tener todas esas declaraciones de Donald Trump desde la perspectiva de un trumpismo que frente, digamos, a las élites liberales globalistas, pues el trumpismo parece dispuesto a aceptar el concepto de mundo multipolar y a insertarse dentro de ese mundo multipolar, con ese concepto de Make America Great Again, hacer América grande otra vez. Pero, ¿qué quiere decir ese hacer América grande otra vez? Bueno, estábamos pensando él hacía un planteamiento fundamentalmente económico y durante los años anteriores se dudaba de en qué medida él pretendía también, dentro de ese nuevo concepto de la inserción de América en el mundo multipolar, asegurar, por ejemplo, la influencia de Estados Unidos sobre Latinoamérica, ¿no? Pero ahora viene un concepto nuevo. A lo mejor dentro de esa inserción del mundo multipolar, él está pensando, bueno, hay unas zonas que quedarán bajo la influencia de Rusia, otras zonas bajo la influencia de China, pero yo no solo voy a hablar de lo que quiero dentro de ese mundo multipolar en cuanto a zonas de influencia, sino que América va a ser otra cosa. Incluso geográficamente va a ser otra cosa. Si esas declaraciones realmente van en serio y avanzan en esa dirección, nos encontraríamos con un Estados Unidos que efectivamente se sitúa, avanza hacia situarse, digamos, dentro de ese mundo multipolar, pero claro, intentando asentarse, digo, ya en una estrategia que sería ya no controlo el mundo, soy una parte del mundo, pero una parte más grande de lo que era hasta ahora. Dale, Cristian. Por alusiones también, que Cristian nos habla desde Argentina, disfrutando ahora del verano. Sí, un verano bastante caluroso. Bueno, gracias por la invitación, Enrique. La verdad que un lujo estar con vos y con Adrián, dos grandes y admirados analistas. Muy interesante todo lo que planteaba Adrián y me gustaría añadir simplemente algunos detalles. Yo hace ya bastante tiempo, algunos meses atrás, hablaba en diferentes intervenciones, esto como un análisis, una sensación más que algo concreto, pero basándose uno, si bien como decía Adrián, siempre es un poco áspero analizarlo a Donald Trump, teniendo en cuenta su pasado empresario y algunas cosas de su personalidad, uno puede tal vez hacerse un semblante de qué puede ser lo que busca este hombre. Y yo lo que decía en muchas oportunidades es que si hay algo que no es Donald Trump, es un tonto. Es un tipo realista, es un tipo que sabe leer la realidad, como empresario estoy diciendo, y dentro de esa realidad buscar lo mejor para sus empresas. En este caso yo creo que de alguna manera ve, más allá del patriotismo que aparenta tener por su país, creo que lo ve un poco como una empresa los Estados Unidos. Entonces, en un mundo multipolar, que ya es irreversible según mi visión y creo que la de todos nosotros, y la realidad creo que muestra un poco que es irreversible porque lo contrario es la continuación de un mundo unipolar que por supuesto hay por lo menos dos actores centrales en esta nueva realidad que son Rusia y China, que ya obviamente no están dispuestos a mantener ese orden unipolar, y estas élites corporatocráticas que parecen estar empeñadas en seguirlo y en ese aspecto no dudan en llevarnos al borde de una guerra nuclear. Por supuesto que Donald Trump yo lo veo alejado de esta última postura y sí entendiendo que tal vez, aparte lo dijo en la campaña en varias oportunidades, dijo incluso que esta era que Estados Unidos no tenía 4 años más que perder, que era la última oportunidad como para salvar a Estados Unidos. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta todo esto, Donald Trump entiende que el único futuro posible para Estados Unidos es justamente insertarse en este mundo multipolar, como bien mencionaba Adrián, y yo creo que, por supuesto, buscar la mejor forma para hacerlo, o sea, la forma más conveniente y beneficiosa para
los Estados Unidos. Y yo creo que esa forma es que justamente, también como marcaba Adrián, es ser el centro de su polo de poder, los Estados Unidos, sin duda. Yo creo que para bien o para mal, no lo sé, y digo para bien o para mal dependiendo si también Donald Trump entiende que Estados Unidos tiene que modificar su forma de relacionarse con los demás países. Ya esa lógica de mundo unipolar y de la forma de relacionarse teniendo a Rusia y a China mostrando otro modelo, el ejemplo es África, no va a tener demasiado éxito. Entonces, lo que sí es indudable, creo yo, es que el polo de poder de los Estados Unidos va a ser toda América. Y en el tema puntual de Canadá y de Disculpa, Groenlandia, Cristian, ¿y no crees que Europa también? O sea, como uno de patio delantero y otro de patio trasero. yo sinceramente, y lamento decir esto debido al aprecio que les tengo y que son los dos europeos, creo que Europa cada vez está languideciendo más y está perdiendo protagonismo, cualquier tipo de protagonismo, no solo en el tema del poder, sino incluso en verse claramente como se vio como careciendo de los hidrocarburos rusos, cayó de una forma estrepitosa en su protagonismo en el campo como potencia industrial a nivel mundial. Se vio el tema en Alemania, etcétera. Entonces, creo que me parece que Donald Trump está un poco dispuesto a dejar a la deriva, por lo menos a... yo creo que hay países que sí van a estar por ahí mucho más cerca de Estados Unidos. Se verá, en realidad les convendría más de Rusia y de hecho la posición más clara de esto podría ser la Hungría de Orbán, que tiene unos excelentes vínculos con Estados Unidos, de Trump y con Rusia. Pero lo que quería, como para redondear, es que yo lo que veo es que, primero, a mí particularmente, y capaz que está mal decirlo, pero me divierte mucho ver este bullying que le hace Donald Trump a sus aliados, entre comillas, europeos, a su vecino canadiense, ya que recordamos el protagonismo de, por ejemplo, Justin Trudeau en la rusofobia y en los ataques a Rusia, y ahora se espantan por estas pretensiones, entre comillas, imperialistas de Trump. Yo creo que, y acá voy a aventurar algo tal vez audaz, yo creo que Donald Trump ve más como una fusión empresarial el tema de Canadá, el tema de Groenlandia. ¿Por qué lo digo? Primero, porque creo que es inescindible la mentalidad empresaria y política de Donald Trump. Segundo, para los Estados Unidos, para ser competitivo en este mundo multipolar, yo creo que sin duda necesita multiplicar sus capacidades. Los Estados Unidos de hoy no va a poder ser competencia para China fundamentalmente y para Rusia en el aspecto político. Canadá vemos que es un país extremadamente grande, con inmensas riquezas y que al mismo tiempo tiene una población muy, muy baja. También habría que ver cuestiones históricas que tuvieron, incluso como en algún momento Estados Unidos fue un aliado, un muy fuerte aliado de Rusia en el siglo XIX, y todo lo contrario de Canadá y del Imperio Británico. Y Groenlandia tiene una posición también estratégica y una población que es la mitad aproximadamente de la ciudad de Pergamino, donde yo vivo, en la provincia de Buenos Aires, con menos de 60.000 habitantes. Entonces yo creo que en la cabeza de Trump esto es algo como casi natural. De todos modos, yo creo que en su lógica de empresario, de negociador, lo que pide al final Trump es lo que realmente quiere. Lo que pide al principio es para desgastar a la persona con la que está negociando o el país, incluso infligir ciertas humillaciones y demás cuestiones. Y marca fuertemente eso de su área de influencia, lo marcó también con México en algún sentido, con Panamá. Y yo en esto me pareció ver por lo menos cierto guiño del Kremlin hacia Mar-a-Lago, cuando Peskov, refiriéndose a Groenlandia, dijo que lo que a Rusia le parecía importante, que tuvieran en cuenta la voluntad del pueblo de Groenlandia, hizo un paralelismo con los pueblos de las 4 regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y
y Jersón en cuanto al respeto a su voluntad, y esto claramente hace referencia a los referéndums en los cuales estas regiones unánimemente, en su momento Crimea, eligieron formar parte de la Federación Rusa. Y creo que en ese sentido hay un guiño, me parece, velado, que si llegase a ser voluntad del pueblo de Groenlandia ser un estado más, Rusia no tendría un inconveniente al respecto. Me pareció leer eso. Y para cerrar esta parte de mi intervención, yo creo que también esto que yo decía antes, el cómo se relaciona, se piensa relacionar Trump con los demás países de su polo, es fundamental, y algo me parece que está empezando a dejar entrever cuando dice que los canadienses vivirían mucho mejor siendo el Estado 51 de los Estados Unidos, que pagarían menos impuestos, que estarían mejor. Creo que con Groenlandia la intención sería, o por lo menos lo que deja entrever, sería similar. Y esto recordando también, por supuesto, que Trump no solo tiene estos temas externos, sino que también está obligado a mejorar, y en tiempo, yo creo que los 2 primeros años van a ser fundamentales, mejorar la situación interna, fundamentalmente del pueblo norteamericano, que está muy deteriorado. Y para cerrar, algo que se mencionaba respecto a los 6 meses, que me pareció muy interesante que Adrián marcara lo de los 6 meses que marcó en esta conferencia polémica. Yo creo que es central, porque Rusia sin duda necesita por lo menos incorporar a las regiones rusófonas y culturalmente rusas que aún estaban bajo el control de Ucrania, que son Kharkov, que son Odessa y que es Mykolaiv en el sur. Creo que esos 6 meses pueden ser vitales para esto. Y también me pareció ver algo interesante, y con esto cierro, en cuanto a esa especie de misión, de algún modo, de Giorgia Meloni yendo a Mar-a-Lago, reuniéndose con Trump y después mandándole este mensaje tranquilizador, entre comillas, a Zelensky sobre que Estados Unidos no le quitaría el apoyo a Ucrania, lo cual habría que ver qué intenciones tiene detrás, sino también tranquilizar, entre comillas, a estos socios europeos que, como bien decía Adrián, pueden ser un peligro ante esa derrota de Ucrania y que terminen a espaldas de Estados Unidos desmadrando la cuestión. Pues muy bien traído. De hecho, estaba escuchando que ya llevamos 23 minutos de directo. Vamos, se me han pasado volando. Si os parece, voy a poner un mapa del tesoro que encontré. Empieza por aquí. La cuestión de la repartición del Ártico. Cristian desde Argentina está muy acostumbrado, porque allí, tanto en Argentina como en Chile, los mapas de la Antártida, porque os queda ahí al lado, y también la cuestión de los reclamos tanto de Argentina, de Chile, como del ocupante británico, que eso es para darle de comer aparte, a través de Malvinas, las Sandwich y las Georgias del Sur, también reclaman una parte de la Antártida, pero aquí estamos en el norte. Y claro, resulta que Estados Unidos estaría entre los países con menos salida al Ártico, solo con Alaska. Pero si de repente se llevase Groenlandia y Canadá, tendría casi la mitad de repente del Ártico. Tendría también el Paso del Norte, o el llamado Paso del Noroeste, a través de las islas de Tierra de Buffy, en el norte de Canadá. Y esto podría jugar a una especie de, bueno, pues si los rusos quieren usar su paso del Ártico para comunicar los mercados asiáticos con los mercados europeos, que pasen los europeos y los asiáticos por mi nuevo flamante territorio. Es decir, por el Paso del Norte. Pero permitidme un mapa del tesoro aún mayor que encontré, y es el de los recursos minerales que hay por toda la costa de Groenlandia. Claro, uno no se convierte en potencia si no tiene esos recursos tan necesarios para que haya potencia económica y potencia militar, porque lo uno no sostiene a lo otro y lo otro no sostiene a lo uno, se necesitan mutuamente. No es que uno por sí mismo sirva y ya, no, se necesitan.
esos recursos para mantener esa potencia económica y esa hegemonía militar en el mundo. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Comprándolo? Bueno, es una opción, pero la forma rápida es quedándose con el territorio, que de todas formas, a la vista de la historia de Estados Unidos, básicamente expandieron su territorio a base de conquista o compras. Entonces, en la mentalidad estadounidense no es tan raro decir, oye, pues te compro eso. Si hemos comprado tanto territorio, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no un poco más? Y claro, la cuestión es que también, y esto Cristian seguro que lo sabe más porque hay muchas empresas mineras de Canadá operando en Argentina. Es decir, que tenemos que el país de al lado, Canadá, es un país con el que Estados Unidos doblaría su territorio, literalmente doblaría su territorio, sería 9,8 más 9,8 millones de kilómetros cuadrados, se convertiría ya en un país más grande que Rusia y 3 veces más poblado que Rusia, y ya con Groenlandia le sacaría 4 millones de kilómetros cuadrados a Rusia. Y todo el dominio del norte. Es decir, una idea de un norte global unificado, en sentido de Estados Unidos haciendo sí, lo de multipolaridad, bueno, otros avanzan y tal, pero nosotros vamos a hacer un polo más grande, ¿no? Los otros hablan de hacer un polo en base a una unidad civilizatoria, una proximidad geográfica. Y es Trump diciendo, sí, sí, eso vamos a haceros. Canadá nos lo quedamos, porque total, si el fundamento estadounidense y el canadiense son anglosajones protestantes británicos, pues ¿por qué no? Nos los quedamos, si es que es lo mismo. Y en el caso de Groenlandia, si es que se pueden llenar estadios en Estados Unidos con más gente que toda Groenlandia. Les damos $1 millón a cada uno, se quedan tan contentos. Llama al de la Fed, al de la Reserva Federal y dile, empieza a imprimir. Me los vas a sacar billetes nuevecitos que huelen ahí a papel moneda bien impreso, bien reciente, y se los llevamos ahí, nos quedamos con la isla y sería un país de casi 22 millones de kilómetros cuadrados. De repente. Y controlaría una parte muy sustancial del mundo. Más allá de eso, la cuestión con Elon Musk haciendo de ariete de Trump contra Reino Unido incluso, que eso también es llamativo, ¿no? Porque al fin y al cabo parece que es como solo faltaría que empezase a tirar pedradas a Australia y Nueva Zelanda y ya diría uno que parece que quieren hacerse su imperio anglosajón y globalista. Bueno, y un poquito a Sudáfrica, porque en realidad el origen de Elon Musk es sudafricano, nacido en Sudáfrica. Pero vamos con el mapa este del tesoro en cuestión, porque encontré también otro mapa del tesoro, que es el mapa del tesoro en Ucrania, con toda la serie de recursos minerales que hay en la zona. Cuanto más oscuro sea el color, es que más cantidad de minas hay en la zona. Y como veis, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Crimea, que ya están bajo el control ruso, son de las que más minas tienen. Y la otra en cuestión sería Dnipropetrovsk, donde los rusos están avanzando poco a poco, a través de los avances de Kurajovo, Pokrovsk, etc. Y también en el norte de la República Popular de Donetsk, que es donde está, os lo pongo con este mapa mejor para que lo veáis, es donde está Slaviansk y Kramatorsk, las grandes aglomeraciones que quedan por liberar de la región de Donetsk. Y también en el mapa nos aparecen bastantes minas en la zona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto interés con Ucrania? ¿Por qué tanto interés con Groenlandia? ¿Por qué tanto interés de repente con Canadá? Intereses, dinero, geoeconomía. Porque el poder militar no se puede hacer si no tienes un poder económico, una base económica que fundamente eso. Y por otro lado, porque si la mentalidad es la del woke perdedor, la del capitán espacio seguro, pues pasan cosas como lo de Los Ángeles ahora mismo. El escándalo de, oigan, ¿qué hacen los bomberos de la primera potencia mundial metiendo agua en bolsos y echando? Dices, pero ¿esto qué es? O sea, necesita una mentalidad grandiosa, necesita transmitirle a la población de somos geniales, somos fuertes, podemos hacer lo que queramos. Claro, eso, desde luego, nadie en Rusia o China se va a poner a que Donald Trump se quede con Groenlandia, porque el Palacio Scott es en su lado.
es a los de su lado, porque de repente ahora en Europa aparecen europarlamentarios, la supuesta dirigencia de la Unión Europea tirándose de los pelos diciendo: tenemos dos enemigos, Donald Trump por el oeste y Putin por el este, estamos rodeados y demás. Y por más llamamiento que hagan de eso, es que nadie va a luchar por ellos en Europa. Han empeorado muchísimo las condiciones materiales de la población. Además, las condiciones ideales son vamos a morir todos por lo que sea, cambio climático, por ejemplo, o vamos a morir todos de un ataque de desinformación, que están cada vez más pesados con ese tema. ¿Y entonces qué? Entonces, a partir de aquí, ¿qué nos encontramos? También la tercera polémica, y con esto os paso la pelota, la cuestión del Canal de Panamá, que Donald Trump dice, es que me lo quiero quedar. Y aquí es donde sí habría un choque desde mi punto de vista con China en particular, porque si se quiere quedar con Groenlandia o con Canadá o Groenlandia, nadie en el sur global va a decir, no, hombre, ¿cómo haces eso? Al contrario, dale caña, cárgate daña más los fundamentos de tu orden mundial basado en reglas, venga. Pero la cuestión con el Canal de Panamá afectaría, por un lado, a todo el conjunto iberoamericano y también a China, por los intereses económicos de China, y en el caso iberoamericano, pues porque estáis ahí, ya está. O sea, no hay más. Y la cuestión es cómo este tema de la geopolítica de los pasos, de los cuellos de botella marítimos, está más latente que nunca. Bueno, así como el tema del agua, que si queréis luego también podemos hablar de Oriente Medio y de cómo el Estado de Israel se ha dedicado a ocupar embalses, represas del sur de Siria. Agua, energía, etcétera. Pero bueno, os dejo el mapa del tesoro, el que queráis. Os paso la pelota de vuelta, Adrián, Cristian, para que le demos una... Espera, Adrián, que estaba silenciado. Ahora, dale. Si quieres poner el mapa de Ucrania, bueno, para continuar el hilo de tu argumentación, ¿no? Ucrania, un país lleno de recursos, pero ¿en qué situación estaba? Vamos a hablar antes de la guerra, ¿no? Una situación económica y socialmente desastrosa. Un país que desde la caída de la Unión Soviética, y entonces tenía un potencial industrial significativo, a pesar de ese potencial industrial, a pesar de todos estos recursos, cada vez peor. Un país evidentemente mal gestionado, pues bueno, en un mar de corrupción, en manos de los oligarcas, pues al final cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, ¿no? Con eso quiero hacer la reflexión sobre Estados Unidos. Porque claro, desde el punto de vista de esa reconfiguración del trumpismo, tenemos por un lado una apuesta en contra, vamos a decir, del liberalismo globalista, ¿no? Por llamarle de alguna forma, ¿no? Contra esa élite globalista, contra el wokismo, que era ese, digamos, corrientes socioculturales del globalismo, y esto yo creo que nos va a venir muy bien a todos, porque eso es algo que comparte con los países emergentes, ¿no? Rusia y China son unas corrientes socioculturales disparatadas, entonces basta que alguien empiece a cuestionarlas para que esto se vaya derrumbando en los próximos años, se va a derrumbar muy rápidamente, probablemente, ¿no? Porque son disparatadas y son destructivas, con lo cual basta que alguien se han mantenido durante 30 años porque nadie se atrevía a hablar en nuestro entorno, pero en el momento en que se empieza a hablar, esto se va a derrumbar. Y dentro de esa guerra, pues vemos que va a actuar de forma muy abierta y directa. E incluso antes de llegar al gobierno, como tú has dicho, pues de hecho ya se ha cargado uno de los líderes del globalismo, al primer ministro de Canadá, y ya ha abierto varias guerras en Europa, una de ellas, como te habéis dicho también, muy directa en el Reino Unido. Muy bien abierta, por cierto, porque este escándalo de las violaciones masivas que sucedieron hace unos años y que ahora se ha visto que, por lo visto, era muy superior a lo que entonces se había pensado, y que además la complicidad de las élites, tanto del Partido Laborista como el Conservador, han sido evidentes, pues, bueno, quiero decir que han una brecha muy bien abierta. Hay muchas brechas de ese tipo que se pueden abrir en Europa y sin duda van a seguir estallando durante los próximos meses. Entonces, bueno, tenemos una guerra contra el wokismo, contra
las élites globalistas, esto es en sí mismo positivo. Luego tenemos, desde el punto de vista geopolítico, esa recolocación frente al mundo multipolar, es decir, en vez de defender como los globalistas que Estados Unidos sea el policía del mundo, me sitúo en ese mundo multipolar. Pero claro, en ese mundo multipolar, para recolocar a Estados Unidos, necesito viabilidad y fortaleza económica. Ahí viene la tercera pata, porque claro, socioeconómicamente el trumpismo está colocado ideológicamente en un ámbito muy liberal, neoliberal si se quiere. No es todavía muy claro, no son todavía muy claras sus coordenadas económicas, pero yo creo que este es el punto débil. El punto más débil de ese Estados Unidos actual no es la falta de territorio, que no es la falta de recursos. El punto más débil es que su propia pérdida de dinamismo. ¿No? Un dinamismo que ha sido sustituido por otros países. Estamos hablando, es una pérdida de dinamismo no tan grave como la de Europa, pero es una pérdida de dinamismo muy significativa. El incremento de la productividad en los últimos 20 años ha sido del 1,2%, según como se mida. El de Europa ha sido por debajo del 1%, que es estancamiento. Pero Estados Unidos lleva 20 años cerca de una situación de estancamiento real en la productividad. Entonces, por muchas aranceles que se pongan, los aranceles pueden servir a corto y medio plazo. Si yo los utilizo esa defensa de mi industria para rápidamente reposicionar mi industria y fortalecerla. Porque si no, a largo plazo va a ser perjudicial. Voy a acabar perdiendo competitividad precisamente como consecuencia de esa protección. Y este es el gran problema de Estados Unidos. Una economía languideciente, además con los grandes retos demográficos y sobre todo de endeudamiento, de sobreendeudamiento que amenazan su futuro, sin saber muy bien cómo resolverlo y además con unas condicionantes ideológicos tremendos que existen ya en Europa Occidental, pero mucho más fuertes en Estados Unidos como consecuencia de que ese ultraliberalismo del que no saben cómo salir, ¿no? Y que, claro, llevan 200 años impregnando a su propia sociedad de que el Estado no tiene que intervenir, de que no tiene que haber empresas públicas, ¿vale? Ellos mismos se han atado de pies y manos. Frente a, por ejemplo, los países emergentes que tienen estrategias contradictorias con políticas económicas muy intervencionistas y que les están funcionando muy bien y que en general los grandes expertos internacionales, a la hora de analizar el agotamiento del neoliberalismo, todos están apostando por uno u otro modelo, pero siempre con una reactivación del intervencionismo público, del sector público, etcétera. Estados Unidos está ideológicamente, y el trumpismo también, quizá el trumpismo más todavía, está ideológicamente bloqueado para actuar libremente en función de lo que haya que hacer, ¿no? Y yo creo que es el problema fundamental. Van a utilizar los aranceles masivamente, la presión sobre otros países para conseguir ventajas económicas, quizás la expansión territorial para conseguir acceso a recursos, etcétera. Pero si el motor no funciona, y eso es el problema de fondo, no van a arreglar nada. Yo creo que esto es un tema importante. Luego podemos hablar también, si quieres, ha quedado medio colgado este tema de Europa, de cómo va a quedar Europa en todo esto, pero también es, yo creo, muy interesante. Sí, sí, por supuesto, porque, claro, vienen elecciones. De hecho, estaba viendo un comentario que me había mandado un colega en Twitter de un mensaje de Thierry Breton, comisario de la Unión Europea, diciendo que, bueno, que a lo mejor lo de las elecciones alemanas había que cancelarlo. Que Sí, además, ya empezaba el tema de los rusos por ahí. Y también justo hoy en Polonia, y perdona la interrupción, sí. Polonia también, una nota que había visto antes de empezar el programa. Polonia acusa a Rusia de intentar influir en las elecciones y el viceprimer ministro polaco, Krzysztof Jarrowski, ha acusado a un grupo ruso de intentar, influir en las elecciones presidenciales previstas para el 18 de mayo.
y que ese grupo ruso se dedicaba supuestamente a difundir desinformación, así como a reclutar personas para difundir información distorsionada y deliberadamente falsa. Por supuesto, no aportó pruebas, pero ya te lo pone sobre la mesa. Sí, no te quería hacer un apunte porque estas declaraciones de Thierry Breton han sido tremendas, porque ha reconocido lo que ha sucedido en Rumanía. Ha dicho, bueno, y lo que hemos hecho o lo que se ha hecho en Rumanía, pues se puede hacer también, si es necesario, habrá que hacerlo también en Alemania, ¿no? Ha sido drástico y muy evidente. Sí. Pues adelante, Cristian. También, sobre todo, danos tu visión desde Sudamérica en particular, oye, que nos interesa muchísimo. Aquí están este vídeo de las declaraciones de Thierry Breton, que es un elemento de estos euroglobalistas que tenemos aquí, todo es euro, si es en la Unión Europea, todo es euro lo que sea, y es un elemento que, esto de elecciones, ¿para qué? ¿Para qué? No, que vamos a perder. Por supuesto, y su forma de no perder es simplemente cortando las elecciones. Pero bueno, adelante, Cristian. Sí, las elecciones son valiosas e importantes si ganamos nosotros. Si el resultado es otro, habrá que revisarlo. Ya todas las caretas se han caído y lo de Alemania sí, es bastante pornográfico, diría yo. Pero bueno, así las cosas. Y desde acá, desde Sudamérica, desde Latinoamérica, es lo que decía antes en algún punto. Es una incógnita ver de qué forma tiene previsto relacionarse con los países que yo intuyo que son los que Trump pretende que sean el polo de influencia de los Estados Unidos. Respecto a lo que comentabas, sería un estupendo negocio, me refiero a Groenlandia, le saldría incluso más económico que comprarse la Dinamarca, si después tengo entendido que en mayo, si no me equivoco, en abril o mayo hay unas elecciones en Groenlandia donde va a haber una especie de referéndum por la independencia. Después de ese referéndum, si optan por la independencia, imagínate, si le dan $1 millón por cabeza, serían 60.000 millones de dólares, mucho menos de lo que gastó Estados Unidos en Ucrania, y sería un estupendo negocio. Y los groenlandeses todos felices. Pero bueno, dicho esto, creo que el tema de Panamá es una forma de Estados Unidos de marcar su territorio respecto a la zona de influencia. Estoy de acuerdo que esto puede ser un choque con China, pero tal vez si uno lee entre líneas, lo de Trump yo creo que lo podemos leer como no me vas a cobrar lo mismo que a los otros porque yo lo construí y esto puede ser una ventaja competitiva. Y ojo que no se crucen a terrenos que estratégicamente no nos sirven en nuestra competencia con China, justamente. En ese punto, a mí me parece ver claramente que lo que sí no hay para Trump es una opción de enfrentamiento militar como si nos tenían, quedan 10 días todavía, pero con la espada de Damocles la administración Biden y este guerrerismo norteamericano. Yo creo que Trump entiende que no hay posibilidades de una opción militar, más allá de que esta puede ser una carta para que maneje dialécticamente y trate de hacer alguna de esas bravuconadas que sabemos que hace, para después desescalar. Y en ese sentido yo creo que la mejor opción para hacer grande América nuevamente y todo lo que sostuvo en la campaña es justamente hacerla fuerte en este aspecto que veníamos hablando, ¿no? Ya sea en el aspecto competitivo, aspectos como lo del Canal de Panamá, las riquezas de nuevos territorios como podría ser Groenlandia y Canadá, la ruta del Ártico, que también sabemos que es algo que Rusia valora con muchísima importancia y que es un as en la manga del Kremlin. Eso la pondría Estados Unidos en una situación de paridad. Pero creo que finalmente lo que también entiende es que más allá de que compitan a cara de perro y con el cuchillo entre los dientes, China, Rusia y los Estados Unidos de Trump no les queda más remedio que convivir
Y aparte, por el hecho de que yo veo algo que se mencionó, que es que tienen un enemigo en común, que es este intento de cambiar radicalmente la civilización humana, que es esto del wokismo, u otras tendencias que buscan imponer culturalmente, y que Trump sabe perfectamente que ni China ni Rusia le quieren imponer su forma de ver el mundo a nadie, sino que más allá de convivir y poder intercambiar en una relación comercial, etcétera, no hay mucho más secreto. Me parece que esta tendencia, esta ala que representa a Donald Trump, si bien sabemos que hay muchas corrientes internas, yo creo que mayoritariamente saben que el enemigo a vencer o a sacar del medio es el wokismo o cualquier otra cosa en la que pueda mutar. También creo que acá hay que ver otro aspecto. 4 años o 12 años, si J.D. Vance le sale un buen prospecto y puede continuar 2 periodos más, tampoco es tiempo para cambiar esto, que hay que cambiar radicalmente dentro del seno del poder anglosajón y dentro de esta corporatocracia mundial. En ese aspecto no se me ocurre, o sí se me ocurren algunas alternativas, pero hay que ver qué pretende o qué vaya a hacer Trump, que creo que también entiende, incluso por una cuestión etaria, que si bien creo que está muy bien, no como su predecesor Biden, pero por supuesto que tiene unos cuantos años encima. Creo que Vance, que lo vemos en pantalla, puede ser un sucesor por lo que se perfila, pero con este sistema de unos periodos políticos tan breves en los cuales no alcanza 8 años para dar vuelta fundamentalmente los grupos de poder, como para vencer esos grupos de poder, creo que es algo complicado. Hay que recordar que un presidente que realmente, a mi modo de ver, buscó cambiar en muchos sentidos y profundamente a los Estados Unidos, enfrentándose a algunos intereses que tal vez hoy vemos aún, fue Roosevelt, y murió en ejercicio de su 4º mandato consecutivo, rompiendo esa famosa ley no escrita de no más de 2 periodos, que es algo, en definitiva, a mi modo de ver, que solo busca debilitar el poder político, haciéndolo breve e inconsistente en definitiva. Algo más que quisiera agregar, respecto a Panamá, habría que ver qué guiño hace Trump, ya sea antes del 20, que también alguien decía, escuchaba algo muy interesante, que decía que Trump está diciendo muchas cosas que, aprovechando que todavía no ha sido investido presidente. Habría que ver si hace algún guiño o qué postura tiene respecto al tema de Taiwán. Eso podría ser un guiño con China, si ocurre, marcando esta es mi zona, vamos a respetar nuestras áreas de influencia. Y por último, para cerrar, yo estaba estos días reflexionando sobre todos estos acontecimientos y veía el mapa de Estados Unidos, ese que te pasé, de ese, que lo tuiteó Donald Trump, ese en el cual se ve esos Estados Unidos ampliados, y lo pensaba en relación con otro mapa que te mandé, que muestra una federación rusa. Bueno, ese es el mapa que tuiteó Donald Trump, donde se muestra, por supuesto, ya esta integración, ¿no?, entre Estados Unidos, Canadá y Groenlandia, que yo decía, podemos pensarlo como una fusión empresarial, y sabemos que siempre la empresa más grande es la que termina manteniendo la marca, ¿no? Y si vamos al otro mapa que te mandé, ese tuit de este personaje, Gunther Feiglinger, que se autoproclama una especie de delegado de la OTAN para la expansión en Europa, que hay quienes dicen que en realidad tiene unas ONGs, pero no tiene ninguna importancia ni es miembro de la OTAN. Desconozco cuál de las dos versiones es real. Lo que sí sé que este hombre habla en muchas conferencias, muestra estos mapas donde se ve no solo Rusia, sino China, otros países desmembrados, y esto podría ser un loco suelto
diciendo incoherencia si no fuera que esto es totalmente coherente con la otra imagen que te pasé, que es lo que propugna la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa, la Comisión Helsinki, cuando, por ejemplo, el 23 de junio del 2022 hizo esa conferencia que decía descolonizar Rusia, un imperativo moral y estratégico. A ver, ¿por qué traigo esto? Porque hay me parece percibir un cambio de lógica también en esta relación geopolítica de Donald Trump. Por ejemplo, recordaba a un personaje que se llamó George Canning, que fue primer ministro británico, antes fue ministro de Relaciones Exteriores, allá a principios del siglo XIX, tuvo un protagonismo muy grande aquí en Latinoamérica, en la Argentina en particular. Allá por 1822 firmaron un tratado en el cual se reconocía a la República Argentina por parte del Imperio Británico. Tuvo mucho protagonismo, repito, en lo que fue la colaboración del Reino Unido en el desmembramiento del Imperio Español. Y este hombre, George Canning, sostuvo que la mejor política, hay que recordar que esto ya fue posterior al intento de invasiones inglesas en 1806-1807 que fracasaron, fueron expulsados por los patriotas en ese momento del virreinato del Río de la Plata. Y este hombre generó un poco una teoría en la cual mantenía que en realidad era mucho más inteligente y eficiente para el Reino Unido generar la dominación comercial de estos países que mantener colonias. Era incluso más eficiente, más económico, menos gasto militar. Para hacer esto, obviamente, que era necesario el divide y reinarás, ¿no? Que es compatible con lo que pasó en Latinoamérica, es compatible con lo que quieren hacer en Rusia hoy, lo que querrían hacer en China, también haciéndose de estos grupos separatistas. Y por el contrario, fijémonos que esta lógica de Trump es la de crecer, la de expandirse, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no importa, pero es otra lógica, es la de expandirse y crecer, ¿no? Puede ser una forma imperial incluso, pero dejando de lado, aparentemente, dejando de lado esta otra práctica de divide y reinarás. Me parece ahí ver un cambio que no sería menor, y esto de este cierto enfrentamiento con Canadá, con el Reino Unido, etcétera, que hay que recordar, y con esto cierro, que como referí brevemente antes, en la época de la Guerra Civil Norteamericana, del bando unionista, yo diría que el principal aliado internacional fue justamente el Imperio Ruso. Y los aliados y los que apoyaron militarmente al bando secesionista fue Francia y el Reino Unido. Sin el apoyo del Imperio Ruso, posiblemente Estados Unidos no existiría como tal hoy. También hay que recordar que 2 años después de la Guerra de Secesión, el Imperio Ruso le vende Alaska a los Estados Unidos no por una necesidad económica, como muchas veces se dice, sino por una necesidad estratégica, porque justamente como era una amenaza al Reino Unido, una amenaza común para los Estados Unidos y para Rusia, Canadá, que era muy, muy difícil que la pudiese defender el Imperio Ruso por aquel entonces, por cuestiones de distancia, sabemos todos por qué, era mucho más inteligente cedérsela en una transacción de venta a los Estados Unidos. Hasta ese punto eran aliados estratégicos Rusia y China, tal vez vuelvan a hacerlo, no lo sabemos. Rusia y Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos. Rusia. Rusia y Estados Unidos, perdón, gracias por la corrección, Enrique. Y también yo siempre refiero en diferentes charlas que doy, como en palabras del embajador Joseph Davis, embajador en la Unión Soviética entre 1936 y 1938, amigo personal y persona de gran confianza de Roosevelt, él mismo refirió en su libro Misión a Moscú cómo los Estados Unidos no existirían si no fuese gracias a la Unión Soviética y al triunfo sobre la Alemania nazi, porque si la Alemania nazi hubiese vencido a la Unión Soviética, sin duda teniendo
Asia, África y Europa en su poder, Japón, Alemania e Italia, hubiese sido cuestión de tiempo para que Estados Unidos hubiese sido destruido. Entonces, realmente, si lo pensamos en profundidad, tiene mucho más razones para ser aliados estratégicos o por lo menos tener una relación más armoniosa Estados Unidos y Rusia que lo que es el poder anglosajón. Y veremos, bueno, cómo se manejan estas tensiones y esta historia común que obviamente no es casual que se recuerde poco. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos. Vamos a ya hacer casi una hora. Queda un tema que tengo por aquí. Si tenéis que iros antes, pues adelante. Aquí no hay prisioneros, no hay nadie que esté obligado a quedarse, pero encontré del Council on Foreign Relations, es decir, del Consejo de Relaciones Exteriores, un ente muy globalista, pues tiene su top de conflictos, su clasificación de conflictos que observar en 2025. Y no deja de ser muy interesante que hasta además los tienen ordenados por clasificación, por su ranking que llaman ahí, además con tier 1, nivel 2 y nivel 3, es decir, el alta prioridad, media prioridad y baja prioridad. La cuestión, como vemos aquí, además en estos del tier 1, del nivel 1 de máxima, tienen probabilidad e impacto. Probabilidad alto, impacto alto, probabilidad alto, impacto moderado. No os preocupéis que lo tengo, quizá no lo veis muy bien ahí, pero os lo voy comentando así un poco. Entre los que tienen más impacto y más probabilidad, la Franja de Gaza, Cisjordania, Ucrania, con escalada entre Irán e Israel y el despliegue de fuerzas de seguridad y tensiones con México. Es decir, estos serían los puntos rojos, bueno, los puntos carmesíes, los puntos de un rojo más oscuro. El nivel 2 serían los naranjas, que lo tendríamos por aquí, y el nivel 3 serían ya los amarillos. La cuestión es cómo, quitándolo de Estados Unidos, el resto seguirían esa línea del Rimland, de esa zona costera, de esa franja de conflictos a lo largo de todo el espacio euroasiático y también África, principalmente, como centro neurálgico de estos nuevos conflictos. Nos habla en este nivel 1 de Haití, de Líbano, de Georgia y Moldavia, así como China, Taiwán, y también hay un tema interesantísimo. Hablan de un ciberataque altamente disruptivo sobre la infraestructura crítica de Estados Unidos. Es muy interesante este tema porque, además, aquí en El Espía del Telón, hace unos días habíamos revisado un artículo de Político que hablaba de los 15 cisnes negros que podrían surgir en 2025 y varios de ellos estaban orientados a un ciberataque. Y claro, ¿cómo dices que cómo señalas que un ciberataque está realmente efectuado por quien dices? Bueno, si ya Estados Unidos es conocido por lo de las falsas banderas es un ciberataque, vale, con los rusos otra vez o los chinos, en fin. Y también, bueno, nos hablan del Mar del Sur de China en el nivel 1. En el nivel 2, y os lo pongo por aquí, en el nivel 2 nos hablan de Sudán, de Somalia y de Afganistán, como lo que más de este nivel 2. En un nivel medio, el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Luego también las tensiones Afganistán-Pakistán y también una escalada de violencia entre Turquía, Irak y Siria, con los grupos kurdos en medio de todo ello. También, precisamente en ese sentido transfronterizo, Cachemira, la India y Pakistán. Y también podrían pasar cosas en Corea del Norte, en esa última parte. Y luego en el nivel 3, en lo más bajo, entre comillas, nos hablan del Sahel, de Nigeria, de República Democrática del Congo, de Bangladesh, de Myanmar, de Mozambique, de Etiopía, de Libia. De Etiopía no solo en su interior, sino también en su vecindad, y también de los Balcanes occidentales, especialmente de Kosovo y Serbia.
Es decir, en este sentido nos dan desde el Consejo de Relaciones Exteriores un mapa de los conflictos que ellos ven, pero claro, no estamos hablando de un think tank cualquiera, estamos hablando de el think tank, del laboratorio de pensamiento, el de estas son las ideas del atlantismo en el mundo, de dónde generar esos conflictos, dónde mover esas tensiones. La línea, el famoso cinturón de fractura de Brzezinski y de Kissinger, heredado precisamente de Mackinder y de Speakman, todo el siglo XX, de generar conflictos en todo ese rimland euroasiático para impedir que, en este caso, Rusia y China puedan tener una relación normal con sus vecinos. Y también está la cuestión de Irán, la escalada. Os tiro la pelota aquí. Irán, habrá gran escalada, buscarán desde Estados Unidos, y paso a este mapa, buscarán una opción de ataque contra Irán. También se ha anunciado que el 17, es decir, de hoy en 7 días, habrá una firma de acuerdo de asociación estratégica integral entre Rusia e Irán y se firmará en Moscú. Por supuesto, son temas económicos, pero también de defensa mutua, al estilo norcoreano de este verano. Bueno, invierno para vosotros, Cristian, en Argentina. Pero la cuestión es, y a partir de aquí, ¿qué podemos esperar de 2025? Especialmente por la parte que más veamos de conflicto y la parte que obviamente a cada uno le afecte más por proximidad. Así que, no, adelante os dejo y ya que sirva también como conclusiones al programa. Y por supuesto, muchísimas gracias y también de parte del público por todo este rato aquí entre nosotros, esta ración geopolítica. Bien, Enrique, si te parece, vamos a ver, voy a hablar algo sobre Oriente Próximo o Asia Occidental, como queráis. Mi posición personal o la de Kai Center durante las últimas semanas estaba siendo un tanto confusa. Es decir, a partir de del cambio político en Siria, teníamos bastantes dudas de interpretación sobre lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y teníamos la intuición de que no era lo que parecía, ¿no? Pero bueno, en los últimos días ha habido dos informaciones muy chocantes, pero que para los que nos oyen creo que pueden ser interesantes. Si puedes subir el PowerPoint en la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos primero esto. Creo que tú las puedes manejar igualmente. Yo te lo subo y tú las... Eso es. Bueno, tenemos Euronews, ya sabéis que no es un medio cualquiera, es una televisión pues directamente financiada por la Unión Europea y nos recoge este titular nada menos diciendo el giro de Trump en Truth, en la red social que habitualmente utiliza Trump. Netanyahu es un bastardo que quiere arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán. Bueno, el titular es engañoso porque no es esto exactamente. Pero sí es cierto que lo que ha hecho Trump en Truth es retuitear un vídeo de Jeffrey Sachs. Supongo que le conocéis. Es un experto mundialmente reconocido de las Naciones Unidas en el ámbito económico y también en el ámbito geopolítico. Y en esas declaraciones, en un par de minutos, atribuye, digamos, la responsabilidad de todo lo que ha sucedido, de toda la sucesión de guerras de Oriente Medio de las últimas décadas a Israel y en concreto a Netanyahu. A Netanyahu no es que le llame bastardo, le llama algo peor, son of a bitch, ¿no? Que lo han traducido aquí como bastardo, no sé si para suavizarlo o para qué, pero bueno. El caso es que no lo dijo él, no lo dijo Trump, pero lo retuiteó. Esto es algo tremendamente significativo dentro de ese contexto de permanente duda sobre cuáles son realmente las intenciones de Trump. Todos hemos estado dando por supuesto que Trump venía con intenciones de apoyar todavía más a Israel. Y claro, en un contexto en el que Israel está en una campaña de agresividad constante, de agresividad bélica, incluso dentro de esa estrategia a largo plazo del Gran Israel, pues claro, ¿qué significa apoyarle más? ¿Y cómo cuadra esto con esas declaraciones de Trump de que en su mandato no va a haber guerras? Parecía difícil de cuadrar, pero yo dejo este apunte
porque nos puede desconcertar bastante sobre lo que realmente piensa Trump. Ha habido otra declaración también interesante, que es que ha dicho que sus familiares no van a estar en este gobierno. Eso es importante por el impacto que en concreto su yerno tuvo en las políticas del primer mandato de Trump sobre Oriente Próximo. Su yerno, que es de una secta judía radical sionista, ¿no? Y que tuvo un gran protagonismo en este ámbito. Entonces, el hecho de que no vaya a estar en el gobierno es un dato en sí mismo positivo. Y dejo a los que nos están escuchando cómo interpretar la imagen que hemos tenido de un Trump obsesivamente apoyado al sionismo con un Trump que retuitea estas declaraciones de Jeffrey Sachs, ¿no? Y estas son, bueno, y creo que ya has puesto tú también el vídeo, ¿no? Sí, lo había puesto ahí para que se viera un poquito. Sí. Bueno, y el otro dato, la otra novedad desconcertante han sido, primero, un informe del comité Nagel, creo que se llama, de un comité nombrado por el gobierno de Israel, y un informe en el que dicen nada menos que Israel se tiene que preparar para una guerra con Turquía. Y esto es tremendamente importante. Ha habido después un comentario de Netanyahu que ha dicho que, bueno, que siempre hemos considerado a Irán como el enemigo natural, el enemigo directo, pero hay otros, ¿no? Como comentario a ese informe. Y claro, a esto hay que situarlo seguramente en el contexto de qué es lo que realmente ha sucedido en Siria, ¿no? Porque, claro, en Siria, aparentemente los primeros días, todos pensábamos que, bueno, ha habido una operación en la que aparecen los yihadistas, detrás están Turquía, Israel y Estados Unidos. Y esto implica una traición estratégica de Turquía, del que nunca se tenían que haber fiado, una traición estratégica de Turquía contra Irán y contra Rusia, ¿no? Y nos quedamos con esa imagen, pero que luego no ha ido cuadrando con lo que ha sucedido posteriormente. Ha sido, bueno, pues que aparentemente todo parece indicar que Rusia va a mantener sus bases en Siria, esas dos bases en el Mediterráneo, y sobre todo con ese tono tan suave y casi ausente de cualquier tipo de crítica, tanto de Irán como de Rusia, con respecto a Turquía. Y todo esto nos hace pensar que ha habido algo muy distinto de lo aparente en todos esos movimientos con respecto a Siria, y que el papel de Turquía puede ser muy distinto del que aparentaba. Y no voy a decir más, pero creo que son dos elementos, lo de Trump y lo de Turquía, que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de analizar lo que está pasando y lo que puede pasar en Oriente Próximo durante este año. Pues muchísimas gracias, Adrián. Nos dejas pensando, que eso es importante, es salir de aquí con algunas respuestas, pero con más preguntas, porque la geopolítica no descansa, está en constante movimiento, y aquí estamos para aportar todas las respuestas, todos los datos que podamos. Y Cristian, adelante. Sí, súper interesante. Yo tengo pensado hacer no análisis, pero una semblanza sobre Latinoamérica y Trump, qué puede pasar. Pero lo que decía Adrián es súper interesante, es tiene piezas que aún no terminan de encajar en esto de Oriente Medio, y yo siempre me acuerdo y que en Israel sostienen al día de hoy que no es un tema todavía sobre el cual tengan que ocuparse, que eso después cuando pase la situación bélica. Pero en definitiva la denuncia que habían hecho las militares, las jóvenes guardias fronterizas, que tenían la misión de vigilar por todo un sistema de televisión por circuito cerrado, toda la frontera de Gaza, hacía meses que venían avisándole a su superioridad del ejército sobre preparativos que evidentemente se entrañaban que iba a haber una operación militar de Hamás contra Israel.
y nunca les dieron bolilla, como decimos acá en Argentina. También hay que recordar las declaraciones del ministro de Seguridad de Egipto, si no me equivoco, que había asegurado, y no creo que un funcionario de ese rango diga una cosa por otra, y él afirmó que Egipto le avisó esto que iba a ocurrir en Gaza. Y si lo pensamos, no sería descabellado que le avise, dado los vínculos de Hamás con la hermandad musulmana, que es enemigo del Estado egipcio, y por supuesto que esto no era algo que le conviniese justamente al Cairo. Así que, y más si tenemos en cuenta, y con esto cierro y voy a Latinoamérica, que a mí no sé por qué no dejo de vincular lo que pasó el 7 de octubre del 2023 con lo que termina sucediendo con el ataque al Líbano contra Hezbollah, y que terminó derivando en que se reactivase esta situación en Siria, que le convino muchísimo a Israel. Me parece que ahí hay mucha tela para cortar, e incluso con algunas declaraciones de estos yihadistas, terroristas, en las primeras horas, cuando ya prácticamente se habían hecho el poder ante la pasividad del ejército sirio, cuando dijeron que Israel no era su enemigo, que no solo que no era su enemigo, sino que querían tener un gran vínculo con Israel, el HTS, y que sus únicos enemigos eran Hezbollah e Irán. Tampoco mencionaron a Rusia, con lo cual no llama la atención, no que tenga vínculos Rusia con estos grupos, pero sí que al día de hoy no se ve amenazada su posesión en las bases estas en el Mediterráneo. Así que realmente hay mucha tela para cortar. Y respecto a Latinoamérica, con Trump es un enigma respecto a los gobiernos latinoamericanos respecto de Trump. Creo que tal vez va a ser más diáfano cuando empiece a verse esa relación que vaya a intentar llevar adelante Trump con nuestra región, porque en Latinoamérica tenés una variedad de gobiernos con tintes que son extremadamente complejos. Por ejemplo, la Argentina de Milei, con un personaje que incluso ahora ya más o menos lo va blanqueando, cuando lo interpelan respecto a las enormes diferencias que mantiene con Trump en lo político, o sea, que no son para nada similares, como por ejemplo en materia económica, el perfil proteccionista que está empezando a vislumbrar Trump, o a mostrar respecto a esto de las de ser proteccionista, etcétera, mientras que Milei es todo lo contrario. Respecto a la geopolítica, Milei fue totalmente permeable a las exigencias de la administración Biden respecto a la política con Ucrania, de alineamiento total, lo cual incluso llevó a bajarse del ingreso a los BRICS. Y sabemos la posición de Trump respecto a Ucrania, que de hecho ahora tal vez se está soslayando un poco, pero de hecho hay un enfrentamiento personal entre Trump y Zelensky y la familia Biden por el tema de Burisma y todos los entramados de corrupción de los Biden en Ucrania. Entonces, Milei al día de hoy dice que en realidad, bueno, pero su similitud con Trump es en el antiwokismo, que en realidad, si vemos al propio Milei, parecería un personaje más woke que otra cosa, con su historia con sus perros, su hermana, etc. Pero bueno, y después tenemos a un Boric en Chile, esa izquierda woke también, totalmente afín a Washington, pero a la administración Biden. Tenemos un Lula da Silva que también podría alinearse en ese espectro, no tan extremo como Boric, no tan haciendo exactamente al pie de la letra lo que le pedían los Biden, pero bueno, más o menos. Perú, con esta situación ciertamente incierta, institucional, pero que se alinea más hacia una, entre comillas, derecha,
Bolivia alineada indudablemente con Rusia, Paraguay, por supuesto siempre en esa alianza que no va a variar dependiendo del gobierno republicano, demócrata en Estados Unidos, un Uruguay ahora de vuelta del Frente Amplio. Colombia, con este ex guerrillero, pero que también toma posiciones bastante afines a la Casa Blanca desde que inició su gobierno. México con Sheinbaum, que si bien hace unos duelos dialécticos interesantes con Trump, también si hay que meterle en un segmento, sin duda sería el de los globalistas, que tienen más que ver con esa cultura woke, y después tenemos otro grupo como más pequeño, más escueto, como el de Nicaragua, el que encabeza Nicaragua, que sí es una izquierda alineada con Rusia, con China, pero que no tiene componentes de este wokismo, tal vez. Ahí hay una similitud, pero sin que lo alineen en la izquierda estaría El Salvador, pero hay que recordar que Bukele, a pesar de que muchos lo olvidan, tiene un origen en el Frente Farabundo Martí, y también está totalmente enfrentado a las ONGs y a todo este wokismo, al igual que el gobierno de Daniel Ortega. Y después tenés otras versiones más de izquierda, pero sí que están muy impregnadas por estas corrientes wokistas, a mi modo de ver, como incluso han llegado a penetrar en algún sentido, no sé en qué grado, pero sí han penetrado en Cuba, en Venezuela. Así que realmente el espectro latinoamericano es bastante complejo, y por ahí lo relevante va a ser ver de qué forma va a ser el acercamiento de Estados Unidos para nuestra región, si va a ser con la prepotencia de siempre o si tal vez va a tener una impronta más negociadora. Eso el tiempo dará la respuesta. Pues perfecto, amigos. Pues muchísimas gracias por todo lo aportado. Además, hoy viernes nos quedamos con todas con unas cuantas respuestas, también con más preguntas. Y bueno, espero que hayáis estado cómodamente aquí. Un sitio más donde poder expresarse, donde poder decir precisamente, hablar de las cosas más allá del telón mediático, que aquí en la parte de Europa es muy fuerte y cada vez más. Así que con esto, y quito ya las cosas, con esto damos por terminado el directo. Y como siempre digo, el final de un programa solo es el principio del siguiente. Así que nos vemos pronto con mucho más, mucho mejor. Cuídense mucho y vayan disfrutando también del fin de semana en la medida de lo posible, aunque por aquí la geopolítica no descansará. Sea como fuere, hasta la próxima, amigos.